el Señor nos llevó a Lucas 4. Entonces empecé, porque el Espíritu Santo nos estaba golpeando el propósito del ayuno, ¿no? Entonces el Espíritu Santo no podemos recibir muchas veces todas las bendiciones porque ignoramos muchas cosas. Entonces es necesario que los hijos de Dios tengamos conocimiento del por qué ayunar. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, tuvo que pasar por el ayuno? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que enfrentar, siendo Dios? ¿A qué tuvo que morir? ¿Por qué se bautizó? ¿No? Si Él era Dios. Pero vamos a indagar también las 3 ofertas que el maligno le hizo al Hijo de Dios, que tuvo que enfrentar antes de ejercer el ministerio en el poder del Espíritu Santo. Antes de ser enviado a ejercer el ministerio, Él tuvo que pasar. El mismo Espíritu lo llevó al desierto. El mismo Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado. Increíble, ¿eh? Que el mismo Espíritu te enfrente contra el mismo Satanás. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué tuvo que pasar Jesús? Y en Lucas lo vemos 4:1-2. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Espíritu Santo, despierta tu hambre y sed en nuestras vidas. Espíritu Santo, que la sed de Cristo por tu palabra venga sobre tu pueblo, sobre nuestras vidas. Toca tú con tu dedo santo y provoca el hambre y la sed de justicia, porque solo aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Tu palabra es verdad y te pido que tu pueblo, mientras estamos ministrando tu palabra, pueda sentir su corazón, pueda sentir el fuego de tu espíritu dentro de ellos, vibrando. Que sientan esa llama, que sientan esa miel que sintió tu profeta Jeremías. Y hallé tus palabras y las comí, y fueron dulces como la miel. Espíritu de Dios, solo tú tienes palabra de vida eterna. Ábrenos los ojos del entendimiento. Guíanos tú en este desierto. Guíanos tú, porque tú nos llevaste al desierto. Enséñanos en este camino que tú has caminado primero. Dice la palabra, el pueblo de Dios dice, está de acuerdo conmigo, conforme a su fe, como usted ha declarado. Amén, así sea, así va a recibir hoy. Dice que lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. Y el mismo Espíritu lo llevó al desierto 40 días. Y allí, para que sea tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días. El mismo Espíritu dice que lo llevó y le dijo: esta vez quiero que sea sustentado por mí. Jesús, como Dios, tenía que depender totalmente del Espíritu Santo. Él tenía que negarse a ser Dios. Y Él murió en el Jordán. Nosotros morimos. ¿A qué morimos nosotros? A nuestra antigua vida, ¿no? En el Jordán morimos y resucitamos con Cristo. Jesús, ¿a qué tuvo que morir? ¿A qué tuvo que morir? A su deidad como Dios. Él murió a ser Dios y se levantó como hombre, a ser guiado por el Espíritu. Dice la palabra que Él fue llevado al desierto para ser tentado. Él no estaba solo allí. Había una nube de testigos presenciando esa gran batalla que el Hijo de Dios iba a enfrentar contra los deseos de la carne y contra el mismo Satanás. Dice que
Él tenía que enfrentar esta situación solo. Los ángeles y los arcángeles, los ministros de fuego del Señor estaban todos expectantes a ver cómo el Hijo de Dios iba a reaccionar. Estaban expectantes las huestes espirituales de maldad. Estaban ahí, pero no podían intervenir. Solo viendo cómo se iba a desarrollar, cómo iba a reaccionar Jesús, el Hijo del Hombre, frente a esa situación. ¿Cuál fue el propósito de esta prueba? ¿Por qué tenía que pasar Jesús esta situación? Y como dijimos antes, vamos a verlo en Hebreos 2:17. ¿Por qué el Señor tuvo que someterse? Dice, ¿ya lo tienen? Hebreos 2:17. Tuvo que morir a su naturaleza divina, someterse al Santo Espíritu como hombre. Y vamos a verlo para ser misericordioso. Primeramente, para ser misericordioso y para entender la fragilidad humana. ¿Cómo podemos ser misericordiosos si no hemos pasado por la misma situación? Y aquí lo vamos a ver. Dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, era necesario que él pase por lo mismo, porque venciendo él, venceremos nosotros. Era necesario porque él aprendería la misericordia hacia con el ser humano. Ahí entendemos que esta prueba comprobaría primeramente la integridad del Hijo de Dios. Comprobaría lo que había en su corazón y su dependencia a los mandatos de Dios. Tenía que arrebatar también todo derecho legal que el primer hombre le había entregado al caer. Él iba a arrebatar a Satanás todo el derecho legal que tenía sobre el cuerpo humano. Porque el primer hombre había caído en la tentación y ya no tenía dominio de sí mismo. Pero ahora Jesús como hombre tenía que ganar. Como hombre, dependiendo del Espíritu Santo, ganar lo que fue perdido, que es el dominio a la naturaleza humana, que es lo que todos tenemos ahora que vencer. Pero Jesús tenía que pasarlo primero. Como hombre, tenía que pasar para destruir y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. ¿Qué quiere decir servidumbre? Esclavos. Toda la naturaleza humana estaba esclavizada a Satanás por la debilidad. Son míos, son míos. Yo sé su debilidad. Una vez nos lo dijo, ¿te acuerdas, Señor? Yo sé su debilidad. Me pertenece. Era una lucha y una hermana luchó, oró por nosotros cuando nosotros éramos jóvenes. Yo sé por dónde atacarles y van a caer. Él conoce, él tiene formas y maneras, y lo mismo quiso hacer con Jesús. Lo mismo, pero tenía que enfrentar. ¿Cómo lo iba a bendecir? ¿Cómo iba a hacerlo? En Hebreos 2:14, seguimos con Hebreos 2:14, 15, dice: así pues, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para destruir, ¿qué? Por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor tenía que pasar eso. Como hombre, recuérdenlo. Jesús tenía que enfrentar la tentación y siendo afligido su cuerpo, su carne, su alma, y someterse totalmente al Espíritu Santo. Él nos entiende, Él sabe todo lo que pasamos. Y Él dice: ahora no puedes comer, le dijo el Espíritu Santo. Ahora tienes que depender de mí, de mi palabra. Él tenía que mostrar absoluta lealtad al Padre y obediencia a la palabra.
En Romanos 8:3 dice, en Romanos 8:3, si vienen a aprender la palabra, es muy importante que traigan su Biblia, o si no, Carlitos, si puedes tú ponerlo aquí, para que los hermanos puedan leer. Porque esta es la palabra que la va a usar usted en su casa cuando venga la tentación. Vamos a tratar de hacerle unas libretillas para que usted pueda tener estos versículos, porque esta palabra es la espada que Dios le ha dado. Dice, Romanos 8:3 dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de ¿qué? De carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado ¿en dónde? En la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino... Entonces, ¿cómo iba a vencer? ¿Cómo fue vencida la ley del pecado en el cuerpo? Por medio del Espíritu. Leámoslo de nuevo. Lo que era imposible para la ley. ¿La ley qué era? Esto a lo otro. Y así no tendrás problema. Pero la ley no tenía el poder para liberar del pecado. La ley es el detector. La Dios es como el escáner, donde la palabra de Dios es el escáner que te dice la ley. Es el escáner que te dice, aquí está el cáncer, aquí. Pero el escáner te puede librar. No, es el detector. No puede librarte. Lo único que te puede librar es el Espíritu Santo, que el que te revela, dice, y el Espíritu de la verdad te libertará. Si el Espíritu os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, por el Espíritu, Jesús tenía que someterse en su carne y matar los deseos que Satanás le presentaba. Por el Espíritu vencer eso que estaba atado, esa ligadura. Dice, a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Lo condenó? ¿Dónde? Estás condenado a morir en mi vida. ¿Tú le puedes decir eso al enemigo? Estás condenado. Imagínate que te ponen una inyección con un virus. Estás condenado a morir. Si tú tienes defensa, ese virus está condenado a morir en tu carne, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, te ponen el virus, ¿para qué? Para que muera. Esa inyección la inyección que te ponen es un ejemplo. La inyección que te ponen para... te meten el virus, ¿para qué? Para que las mismas defensas... ¿Cuál es tu defensa? ¿Cuál es tu escudo? La justicia de Cristo. Ese es nuestro escudo. Entonces, cuando viene el mal a tu carne, estás condenado a morir. Cáncer, estás condenado a morir. No tienes nada que ver conmigo, porque dentro de mí hay uno más grande. Tengo una defensa, tengo un escudo poderoso, porque Jesús lo venció por mí. Él pasó el desierto y no me vas a tocar. Esa debilidad que tienes en la humanidad, Jesús pasó. ¿Por qué? Porque se sometió conforme a la carne. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo sería esa batalla de Jesús? Sería los 40 días, las 24/7, velando por el Espíritu. Porque el enemigo estaba como león rugiente, expectante para devorarlo. Él lo estaba observando. ¿Ustedes creen que se fue todas seguidas? Las tentaciones no fueron todas seguidas. Él venía y enfrentaba. Él estaba esperando a ver en qué momento. Y cuando tuvo hambre, esta es la mía. Cuando tuvo hambre, una necesidad natural, ahí Satanás te viene a atacar donde hay necesidad. Vamos a conocer cómo el diablo trabajó. Está todo en la Biblia. Cuando tú tienes una necesidad de algo,
prepárate, porque el enemigo viene con su artillería. Él va a ver cuál es tu debilidad y tu necesidad, tanto natural como del deseo del alma. El enemigo ¿sabes qué? Yo he comprobado porque me di cuenta que el Espíritu, él no sabía que Jesús era Dios. Porque él decía, si eres Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Tú imagínate, piensa algo. Si él, cuando bajó en el poder del Espíritu, dice que los demonios se le sujetaban. Pero no tenía que llamarlos, venían solos. Y venían, caían de rodillas y le decía, ¿por qué has venido ahora? ¿Qué veniste a atormentarnos? Apenas estaba Jesús en escena, enseguida los demonios venían y corrían. ¿Para qué viniste, hijo de Dios? Lo reconocían que era hijo de Dios. Pero en el desierto no lo sabían. ¿Qué era que iba a confirmar que realmente era un hijo de Dios? ¿Qué iba a confirmar que Jesús era el Hijo de Dios? Recuerden que todavía dice que Él bajó en el poder. Y vamos a ver en ese momento, porque si Satanás hubiese sabido que era el Hijo de Dios, si estaría en todo su poder, en esa unción, Él hubiese caído de rodillas. Él no podría haber hecho la tentación a Jesús. ¿Entiende lo que le digo? Si apenas ve la luz de Cristo, ellos no pueden acercarse. No podían acercarse. Pero Satanás, sin embargo, se acercó y no cayó de rodillas. Él estaba ahí como dominando. Aquí mando yo. Y se va a ver si eres hijo de Dios. A ver. Y pensó, como hizo con el primer hombre, con el primer hijo, con el primer Adán. Lo mismo, a este lo tengo, me lo como con patatas. Aún Jesús no estaba revestido en todo ese poder. Porque ¿quién lo revestía? El Espíritu Santo, porque era hombre. Entonces él tenía como hombre revestirse de poder. ¿Cuándo? Ahora lo vamos a ver. En 2 Corintios 10:3, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo me fue mostrando cómo Jesús se ganó esa autoridad. Porque todo es un camino. Él nace por el Espíritu. Pero a medida que nosotros nos vamos sometiendo a la obediencia a Dios y a su palabra, vamos adquiriendo esa autoridad. Dice 2 Corintios 10:3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Estamos en la carne? Pero no ¿qué es lo que es militar? ¿Qué era militar? No guerreamos conforme a la carne. Militar es guerra. Los militares. La palabra militar viene de militar. Entonces, dice, no militamos según la carne. O sea, yo no voy a andar, aunque andamos en la carne, mi forma de actuar y de defenderme no va a ser en esta carne. Va a ser en el Espíritu. Dice, aunque andamos en la carne, no milito según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No es mi palabra. No es lo que le voy a dar golpe y vas a ver se va a enterar quién soy yo, Satanás. Y va y tú ves que el no se le ha manifestado y te dijo 4 cosas y tú quieres darle bien sus 4 cosas, pero no podés, porque nosotros no andamos en la misma posición. Nosotros no militamos. Nuestra lucha, nuestras armas son poderosas. Si nosotros andamos conforme a la carne, estamos perdidos ya. Y bien que perdemos. ¿Cuántas veces hemos perdido? Porque andamos conforme a nuestra carne. Pero nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son poderosas. ¿Qué dice? Sino poderosas en Dios, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando pronto a castigar
toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, yo puedo castigar la desobediencia cuando mi obediencia es perfecta. Por eso Jesús, al estar sometido al Espíritu Santo, al obedecer, la autoridad venía sola. Al obedecer, ¿entiendes? Cuando tú obedeces a la palabra, obedeces al Espíritu de Dios y te humillas a Él, digo, Señor, yo le quiero pegar unas cuatro, pero no, Señor, ten misericordia, Señor, lo perdono y quiero hacerlo conforme a ti, Jesús. Dame tu sabiduría, Señor. Tu palabra dice esto en el nombre, y ahí cuando tú comienzas a fortalecerte en el Señor, ahí el mismo Espíritu te capacita. Cuando tú te sometes en obediencia al Espíritu, te capacita para vencer la prueba. Y cuando tu obediencia es perfecta al Espíritu, los demás se nos sujetan. Por lo tanto, Jesús tenía que ser su obediencia perfecta para castigar todo pensamiento. Satanás atacaba la mente. Satanás venía a su mente. Pero el Señor, ¿qué hacía Jesús? Se sometía. Escrito está. Escrito está. La palabra de Dios. Y no solamente la decía, sino la vivía. Si eres hijo de Dios, Él dependía Jesús totalmente como hombre. Él dependía del Espíritu Santo por medio de la palabra y crecía en autoridad en cada situación que Él enfrentaba, en cada desafío que el maligno venía y le proponía cada oferta. A medida que se humillaba al Espíritu Santo y obedecía, recibía más poder, más unción, adquiriendo dominio sobre la carne y Satanás. En Romanos 8:13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu, escúchenme, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, ¿qué son? Estos son hijos de Dios. Entonces la prueba, ahí se va a ver si realmente eres hijo de Dios. Por eso Jesús tenía que enfrentar como hijo de Dios para vencer. Y no en la carne, sino en el Espíritu. Repitamos. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué pasa? Morimos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, porque Jesús lo ha hecho, nosotros también. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Eso es lo que marca la diferencia en el mundo espiritual. Ellos saben si realmente tú crees o no. Porque cuando la palabra es luz, se ve en tu vida. Dice que la luz, el rostro de Jehová viene sobre ti, porque la obra de Jehová se manifiesta. Dice aquí, la obediencia y sujeción al Espíritu Santo lo hizo victorioso por la palabra. Y lo revistió de poder en la unción del Santo. En Hechos 10:38, ponga 10:38, Hechos, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quién ungió a Jesús? ¿Con qué? ¿Con quién lo ungió? O sea que él recibió el poder a través del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo lo recibía? Cuando se sometía. No esperemos recibir la unción si no nos sometemos. ¿Cuántos esperan la unción postreras? ¿Cuántos la esperan? El que no la espera, pues no le levante la mano. Pero yo la espero. Señor, yo espero. Él me dio la mano para decir, aquí estoy. Pero tenemos que obedecer al Espíritu. ¿Obedeceré a los hombres o a Dios? O recibiré al Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que ser llevados al desierto. ¿Qué dice? Hay una promesa de Dios. Todos sus hijos, si se comprometen a guardar la palabra, Él dice que Él los guardará en la hora de la prueba. Y eso lo dice en Apocalipsis.
Si nosotros nos comprometemos a guardar su palabra, Él se compromete a guardarnos en el día de la prueba. Por cuanto, en Apocalipsis 3:10, dice, por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esta es palabra de Jehová. Come, come, porque es para ti y es para mí. Yo cuando la comía, el Espíritu Santo disfrutaba. Debemos ser pacientes y confiar en Él, que lo que Él dice así será. ¿Cuáles son las estrategias que Satanás usa? Abra los ojos, abra sus sentidos espirituales. Vamos a ver qué estrategia usó Satanás para hacer caer al Hijo de Dios. ¿Cuál era? En el momento en que Jesús se viera seducido en demostrar a Satanás de quién Él era, a través de las peticiones que Él proponía, caería en sus redes. Jesús debía estar consciente de quién es. ¿Entiende? Escuche. Jesús tenía que estar consciente de quién es. No era momento de demostrar quién era, sino de ser quién es. Satanás es lo que quería. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, tírate de allí. Satanás quiere que tú demuestres, pero no. Tú no tienes que demostrar nada a nadie. Porque ¿quién te confirma que eres hijo de Dios? En Romanos 8:13 dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Satanás no tiene que decir, tú no tienes que demostrar nada a nadie. Es el Espíritu que te confirma que eres hijo de Dios. Basta que nosotros que queremos que la gente vea que está Dios en nosotros, manda un rayo y fulmina, ¿no? Satanás, ¿te viste? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás así enferma? ¿Acaso Dios no te escucha? Te tienta. Como en el desierto. Si eres hijo de Dios, ¿por qué pasas por necesidades? Di estas piedras que se conviertan en pan. Y Satanás quería hacerle caer, demostrar, pero no, esta vez no. Él sabía quién era y no era falta demostrar nada a nadie. Ahora es momento de no comer y no voy a comer, porque el Señor me mandó a que dependa de su palabra. Y ahora es momento de meterme en el horno de fuego, y voy a meterme en el horno de fuego aunque tenga que morir. No es tiempo de demostrar nada, es tiempo de ser. ¿Quién soy? Yo soy un hijo de Dios, pero el Espíritu me lo confirma. No tengo que demostrar. Y muchas veces Satanás nos tienta para hacernos caer en la fe y desenfocarte. Es verdad. ¿Será que soy hijo de Dios? ¿Será que Dios me está escuchando? ¿Qué habré hecho mal? Y viene la prueba y comienzas a dudar y ya dejas de orar porque quizás Dios no me escucha. Tiene tantas cosas ya. Y Satanás te engañó. ¿Para qué? ¿Para qué sigues orando? ¿Para qué sigues buscando? No. Esa es la forma de trabajar. Porque cuando tú dices demostrar, como tu fe débil, ¿qué va a demostrar? Nada. Porque tu espíritu, no sabes que tu espíritu todavía no escuchaste la voz del Espíritu. Eres mío. Y desde el vientre de mi madre te he llamado, de tu madre. Tú naciste de mí. Pero como oímos las voces del maligno y de nuestra carne, que tapa la voz del Espíritu, necesitamos saber quiénes somos en Él. Necesitamos saber que hemos nacido de Él. Y si Dios quiere que yo pase por esto, pues la voy a pasar. Y cantando una canción, como en la cárcel. Si el Señor quiere que esté en la cárcel, pues yo le voy a alabar en la cárcel. Si el Señor quiere que yo esté en el pozo, quería callar pero no podía. El fuego estaba ardiendo dentro de mí, la palabra ardía. Yo quería callar y no podía, porque el Espíritu le identificaba que era un profeta nacido para vencer. Es hora, la prueba es el detector, la tentación Dios permite para ver lo que hay dentro de ti, en tu corazón, probar tu corazón. El desierto es necesario, porque allí, en las tentaciones, el cuerpo es afligido, pero ahí sale la verdadera fe. El fuego es para el oro, como decía el profeta,
Y el fuego es para el cristiano. La prueba te purifica, te perfecciona. El ayuno te fortalece. El ayuno te hace experimentar. Si ves el mundo espiritual, las fieras, que se me olvidó de leer, dice que en otra versión, en otro capítulo, dice que Jesús estaba con las fieras. Lo busqué a ver si lo puedo conseguir. En Marcos 1:13 dice que en el desierto estuvo 40 días y era tentado por Satanás y estaba con la fiera y los ángeles le servían. Cuando habla de fieras también está hablando de demonios. Había un mundo espiritual, recuerda que sé que había un mundo espiritual que estaba pendiente de cómo Jesús reaccionaría. Pero también estaban los ángeles, que después de vencer vinieron y le sirvieron. Cuando nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, vemos el mundo espiritual, vemos el reino de las tinieblas, pero también vemos el reino de Dios. Es manifestado con poder. Porque nosotros no militamos en la carne. Cuando nosotros comenzamos a ayunar, comienza a surgir el verdadero ser de quiénes somos. Nosotros necesitamos el ayuno para ser vaciados de nosotros mismos. Cuando ayunamos, nos vaciamos. Jesús se vació de su deidad y se llenó del Espíritu Santo. Nosotros en el ayuno, ¿qué hacemos? Nos vaciamos. El mismo Espíritu nos muestra, hay que sacar esto, hay que sacar lo otro. Vamos, vamos, vamos. Y Él te llena de su poder. Y va confirmándote. Dice, ¿cuál es la estrategia? Ahora ya hemos hablado de la estrategia, ¿no? Hemos hablado de la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? De querer demostrar si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no veo la mano de Dios? Y Satanás te empieza a turbar y a desenfocar para que pierdas tu fe. Pero nosotros no dependemos de ver, nosotros andamos, ¿por qué? Por fe andamos y no por vista. Yo no necesito ver, yo sé quién soy y yo sé lo que Dios me ha hablado y me ha prometido. Y yo voy sostenida como viendo al invisible. Él me ha dicho esto y yo confío en su palabra. Y aunque quedemos uno, Él me dijo que seríamos muchos. Y de un pequeño puede hacer multitud. Y esa es la palabra que nos sostiene. No tengo que demostrar. Yo sé que ahora tengo que morir a mí. Es mi tiempo de morir a mí misma y vivir por el Espíritu. Ahora es el momento de la prueba. Sí, todos están siendo probados, lo sé. La iglesia está siendo probada. Pero es necesaria porque va a venir es el momento de ser bautizados por el fuego. Jesús fue bautizado en las aguas, en el río Jordán, y el Espíritu Santo vino sobre él. Pero también dice la palabra que el que viene tras de mí, dijo Juan, os bautizará en Espíritu Santo y el desierto, ¿qué te hace? ¿Te bautiza en? El desierto es para bautizarte en fuego. El desierto te purifica. El desierto te santifica. El desierto te hace experimentar la gloria, el poder de Dios. Donde no hay nada, comienzas a ver los ríos de Dios florecer en tu desierto. ¡Ay, qué chulo! ¿En qué sería probado Jesús? Jesús sería probado en su autenticidad, integridad, fidelidad, obediencia al Padre y a su palabra. Satanás siempre quiso acusar a los hijos de Dios, y no quiso, lo hizo, y poner entredicho la integridad, cuestionando su fidelidad a Dios por intereses propios. ¿Con quién lo hizo? Con Job. Satanás siempre va a cuestionar la integridad y va a Dios y le dice, sí, este te sirve, ya, así es muy fácil porque tú le das todo, así cualquiera es fiel contigo. Ve, quítale, a ver si realmente te va a adorar, a ver si realmente te va a buscar, quítale todo. Si ahí se verá realmente. Y Satanás es así, va a Dios, y como lo hizo con Job,
y lo acusó y decía, Él te sirve porque hay un cerco del alrededor tuyo. ¿Y acaso seremos menos? Jesús servía a Dios y tenía que ser probado. Quitó todo. Ahora no vas a tener ni mi poder. Ahora tienes que enfrentar como hombre y ser sujeto al Espíritu, y ahí crecerás. Y fue quitado de todo. Desnudo vino, pero se levantó en gloria, en poder. En la debilidad venció al mismo Satanás. Y nosotros en la debilidad venceremos a Satanás por el Espíritu de Dios. Grande es el Señor. Grandes son sus formas de trabajar. Inescrutables son sus pensamientos. Que aquello que fue un instrumento de maldición ahora es un instrumento de victoria. Porque por la cruz que cargo todos los días voy muriendo, y ese instrumento me va a dar la victoria. Porque voy a morir para mí, pero vivo con Jesús. Inescrutables son los pensamientos de Dios, que en la debilidad Él me hace fuerte, y que cuando yo muero resucito. ¡Qué precioso es el Señor! Satanás siempre pone en entredichos. Por eso es necesario pasar por diferentes aflicciones para ser perfeccionados en el amor. Ahí se va a ver realmente si amamos o no amamos. Es muy fácil amar cuando tienes todo, ¿no? Cuando todo te va bien. Pero qué difícil es amar cuando todos los vientos soplan en contra. Cuando todo, aún lo que tú más pensabas que iban a estar a tu lado, ya no está. Qué difícil. Dice 1 Juan 2, 5, 6. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Somos perfeccionados en el amor. Nosotros no amamos por interés. ¿Cuándo se ve que no amamos por interés? Cuando no tenemos aquello que deseamos. Porque no somos niños caprichosos. Cuando hay inmadurez, pues nos rebelamos contra Dios. ¿Por qué estoy pasando por esto si siempre te he sido fiel? Pero es el momento de decir, aquí estoy, Jesús, en las buenas y en las malas. Desnuda vine y desnuda me voy. Contigo hasta el final. El amor es perfeccionado. Los matrimonios, ¿cómo son perfeccionados? En las pruebas. Muy bonito al principio, te amo, te bajo el cielo, las estrellas, pero ahora no, te quiere estrellar. Qué hermoso ese lunar que tienes en tu nariz. Ahora dice, saca de en medio ese grano, que es feo. Porque ya ve la realidad, ¿no? Ya no es tan bonito. Pero en las buenas y en las malas, ¿verdad que sí? Ese es el amor que es perfeccionado. Es el amor. Es el amor. Y el amor de Dios duele, porque hay que morir a uno. Él muere, yo muero. Y ese es realmente el amor. Entonces es necesario el fuego. La aflicción me perfecciona. Ahí demuestra realmente que lo que dije en el altar es verdad. Aunque a veces me da ganas de salir corriendo. Y él también. Pero el amor que nos unió, cordón de 3 doblez no se rompe. El amor es lo mismo, la iglesia con Jesús. El tiempo de la prueba, ese amor no va a ser roto. Porque así como Jesús es cabeza de la iglesia, ama a su esposa. Y dice que por la palabra la purifica y la santifica. Y la limpia y la lava. ¿Y él qué me hace? Es lo mismo. Por la palabra, Señor, la veo como una fiera a veces, pero por tu palabra es mi corderita mansa. Es Raquel, mi cordera. Lo mismo yo con él. Lo mismo nosotros. Así es Jesús. Por la palabra nos perfecciona, nos santifica, nos lava. Y así nosotros reaccionamos. Porque morimos y maduramos y somos perfeccionados. Ese es el amor maduro. Empezamos a madurar. La prueba nos hace madurar. Las aflicciones. Ya comenzamos no a llorar por los caprichos. Ya digo, no. Yo te amo y voy a estar aquí contigo, papá. Jesús, como dice el profeta, Él es amigo de los enfermos. Él era amigo de Job. Estaba enfermo, pero Él lo llamó su amigo. David era débil,
Pero esa debilidad lo fortaleció en esa amistad. Se acercó más a él y lo llamó amigo. Abraham también, amigo. Y a nosotros, ¿qué nos dice el Señor? Él nos dice amigo, porque yo lo escucho que seré mi amiga. Y yo digo, Señor, ¿cómo eres tu amiga? Sí, mira cómo he hecho esto, pero yo te amo. Yo sé que ese defecto pronto, yo confío en el Espíritu Santo, pronto está, ya no lo verá más. Sé fiel, sé fiel. Ahora necesito que tengas confianza en mí, aunque no veas nada. Confía en mí, que yo lo voy a hacer. Está creciendo la raíz para abajo. Te estoy profundizando. Son bases que estoy preparando, iglesia amada. Son las bases. Pero ya después pronto vas a ver crecer el edificio. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo los ministerios? ¿Cuándo esto va? ¿Cuándo? Nos preguntamos. Me dijo el Espíritu Santo. Son las bases, hija. Ten confianza. Sigue cantando. Sigue proclamando. Sigue declarando mi palabra. Porque no volverá vacía. Cumplirá el propósito por el cual fue llamada. Hermosa palabra. Hermosa palabra. Dile gracias, papá. Estamos comiendo. Él preparó esta mesa para nosotros. Estamos comiendo de ella. Dices que Jesús tuvo la libertad de elegir. Él tuvo el libre albedrío. Como hombre, Él tuvo que escoger. Y Él tenía la libertad de elegir dejarse llevar por el Espíritu o por el deseo humano, apetitos de la carne o placeres que el Dios de este mundo le ofrecía. Él tuvo esa libertad de elegir. Era muy importante, pero muy importante. Por eso todo el mundo espiritual estaba expectante, porque el primer hombre cayó y Satanás pensaba que iba a caer Jesús. Por eso era muy trascendental e importante que como hijo de Dios debía dejar en claro quién es. Por su pureza, por su santidad, por la autenticidad y legitimidad ante el mundo de las tinieblas. Todo principado y potestad y gobernantes debían de saber quién era Jesús. Y no por lo que demostraba, sino por lo que es. Yo soy el que soy. Y ninguna mentira hay en mí. No hay tinieblas. Yo soy guiado por el Espíritu. Soy un hijo de Dios. Y no me guío por lo que tú me dices, ni me voy a dejar a manipular por lo que tú me digas. Dice Gálatas 5:17, y anótalo esto, otra arma. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hay una guerra, dijo el Señor. Hija, está batallando. Digo, sí. Pero fortalécete en mí. Porque el deseo de la carne se levanta. Y el deseo del Espíritu quiere. ¿Qué dijo Jesús? Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el Espíritu está dispuesto. ¿Más la carne qué? Es débil. Tú estás dispuesta, tú quieres, pero a la verdad caes. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos fortalecemos en el Señor para vencer en el día malo. Y cada vez que Jesús tenía la tentación, ¿tú crees que se iba a dormir? No, Él estaba velando en el Espíritu para esperando al enemigo, que en cualquier momento iba a venir de nuevo. Y se fortalecía y buscaba la presencia de Dios. ¿Cómo fue victorioso la tentación? Él debía mantenerse firme y no sucumbir a las estratagemas de Satanás. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿en qué? En el día malo. Y habiendo acabado, vete a dormir. ¿Acabado qué haces? Después de haber vencido una guerra, ¿qué haces? ¿Te va a dormir? Digo, que ya está pronto. Sí, que me voy de vacaciones. No, el Señor dijo, estad firmes. Dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. No puedes dormirte en los laureles. Después que tú has ganado una victoria, te fortalece en el Señor. Dice, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, no solamente por nosotros, sino por aquellos que también están pasando situaciones difíciles. Orad en todo tiempo.
con toda oración y súplica en el Espíritu, no en mi forma, en el Espíritu. Y velad en ello. ¿Por qué nos cansamos de orar? Porque oramos en nuestra forma. ¿Te cansas? ¿Cómo uno se puede cansar de respirar? No, es imposible. Tú te cansas de respirar. Si dejas de respirar, te mueres. Si la oración no es tu pulmón, algo está mal. Si tú no sientes que la oración es el deseo de tu alma, que no te gusta, yo qué sé, que te es incordio, es que hay algo que no está bien. Porque la oración es el pulmón de la iglesia, la relación del Espíritu Santo. Cuando tú sientes la presencia de Dios, sí, la carne no quiere porque tú sientes, pero cuando tú comienzas a estar en el Espíritu, te lleva y comienzas a sentir cómo el Espíritu Santo te corrige, te habla y cómo el Espíritu Santo mismo te fortalece. Y no ves el tiempo, es el tiempo, porque estás en el tiempo de Dios. ¿Te gusta respirar? ¿A que sí? Me encanta respirar. ¿A ti te gusta respirar? A mí me encanta. El día que no respire sería ya... es porque estoy en el cielo. Pero si no te gusta respirar, si no te gusta orar, tienes que ponerte las pilas en el desierto y orar en el Señor. No puede ser. Tú me has hecho para depender del Espíritu. No puede ser que no me guste. Hay una tiniebla que está poniéndose. Ahí Satanás te convenció en algo. Que el enemigo quiere apartarte de la relación con Dios. Pero una vez, sí, va a haber, la carne va a luchar, pero una vez que te metes, ya no quieres salir. A mí me pasa todos los días. Mira cuando oramos, que la pasamos re bien, que después no queremos salir. No queremos salir de su presencia, pero al que al principio cuesta. Pero una vez que estás en el río, ya cada vez se te hace más fácil, porque ya estás continuamente en el Espíritu. Ya está en el Espíritu y ya entra y ya sale, pero ya no sale porque ya Jesús lo ha cubierto toda tu vida. Una cosa, morar en ti, y otra cosa, estar sobre ti. Moraré en ti, porque dice, yo estaré sobre vosotros porque moro en ti, pero vendré sobre vosotros. ¿Qué diferencia hay? Porque una cosa es que primero empieza a morar en ti y Él comienza a ordenar tu vida, pero ya cuando está sobre ti, ya todo tu entorno es tomado. Toda la atmósfera, toda tu casa, toda tu vecindad, porque ya está sobre ti, iglesia. Como una sombra, el Dios Altísimo sobre ti, y ya todo comienza a cambiar. Y donde tú llegas, ya los demonios se manifiestan porque no aguantan la gloria que está sobre ti. Porque has estado bajo la presencia, has respirado el aliento de Jehová y Él te sopló vida. Has respirado. Cuando yo veo que el enemigo no puede ser, no me voy a convencer. Tengo que respirar su aliento, dame tu aliento. Y empezamos a adorar en el Espíritu. Y Él nos comienza a dar sus besos y nos da esos alientos. Como ese aliento que es de boca a boca. ¿Cómo es? Cuando le hacen el soplo de vida. El viento del Espíritu comienza a soplar. Él te comienza a despertar aquello que está dormido en ti. Y Él comienza a sanar y a restaurar todo aquello que Satanás quitó. Y ya comienza a tener dominio por el Espíritu. Y ya la carne no manda el Espíritu. Bueno, hermanos, Dios es maravilloso. Voy a dejarlo aquí. Hemos entrado en cómo Jesús fue victorioso a la tentación. Seguiremos en la próxima vez. Ustedes quieren saber cómo Jesús fue victorioso en la tentación. Vamos a ver varios conceptos. No solamente vamos a ver la victoria, también vamos a ver cómo, ahora estamos viendo la vida de Jesús. Y si yo veo la vida de Jesús, estoy viendo mi vida, ¿no? Como debe de ser. Cómo Jesús entró en el ayuno y para qué es el ayuno. O sea, ¿por qué tuvo que pasar el ayuno y por qué nosotros tenemos que ayunar? Estamos aprendiendo. Ahora, después vamos a ver cuándo el Hijo del Hombre, su iglesia, qué diferencia vamos a estudiar cada tentación. Pero ahora estamos viendo el por qué el Señor Jesús tuvo que entrar. ¿Qué tuvo que ganar? ¿Y cómo fue la estrategia? Hemos aprendido cómo era la estrategia de Satanás. ¿Cómo tuvo que vencer esa prueba? Y ahora vamos a ver
cómo consiguió la victoria. Y eso va a ser el domingo que viene. Pero yo sé que nosotros ya hemos ganado, pero para no perder, porque la palabra no puede ser invalidada. Porque muchas veces la palabra pide poder en nosotros por nuestros conceptos y tradiciones. Perdemos bendición porque no entendemos. Y nuestra propia forma de pensar argumentamos. Y eso es lo que hace Satanás, que argumentamos. Y él usa la misma palabra de Dios. Él usa la misma palabra de Dios, pero él lo que hace es manipularla. Y un texto sin un contexto es un pretexto. Entonces Satanás, como no ve que si no sabes tú escuchar la palabra de Dios y no lees, pues Satanás nos come con patata. Y te dice, y abre la Biblia, y dice, y Judas se ahorcó, y después cierra la Biblia. Dice, Señor, háblame. Y abre de nuevo la Biblia y dice, ve tú y haz lo mismo. ¿Y tú vas a hacer lo mismo? Pues Satanás te trabaja así. A veces usamos la palabra como que si fuese un tarot, o yo qué sé, un hechizo. No. Nosotros tenemos que conocer la palabra y saber en qué momento vamos a esgrimar. Esgrimar es cómo voy a usar la palabra. Él nos va a dar estrategia, Él nos va a enseñar, nos va a capacitar y nos va a dar la sabiduría para ir contra el enemigo. Porque nosotros somos el depósito del Espíritu. Y el mismo Espíritu dice, nos va a enseñar lo que debemos decir en el momento. Si no tenemos el depósito lleno de su palabra, el Espíritu no puede tomar eso que hay en ti para ir contra Satanás. ¿Entiendes? Por eso necesitamos estar sujetos al Espíritu Santo en las pequeñeces. Porque Satanás no vino con todos los demonios, hizo una cruzada contra Jesús. No, Jesús ¿qué vino? ¿Qué vino? Con pequeñeces. Si tiene hambre, dile a esta piedra que se convierta en pan. Con la comida le tentó. ¿Acaso a ti no te puede tentar con la comida? A mí no me va a tentar con la comida. Si yo cuando ayuno, además que yo tengo control y dominio, yo soy... Vamos a descubrir por la palabra cuántos cayeron por la comida. Tan solo por comer. Y no te estoy hablando de Adán y Eva solamente. Muchos han caído por un plato. Tengo otro más que el Espíritu Santo me mostró. Y no imagináis cómo un profeta cayó por comer lo que no debía. Y te digo que la comida, lo más pequeño, aquello que pensamos nosotros que dominamos, es donde caemos. Porque nos apoyamos en nuestra experiencia. Yo sé. Yo, con los años que yo tengo, y ahí es donde caemos. Y ahí es donde Satanás te come con patata. Y por eso yo no sé nada. Como no sé nada, busco al Espíritu Santo. Cada día muero, porque no sé. Ayer pasó, ya lo de ayer. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y el Espíritu que da vida. Amén. Vamos a ponernos de pie.